La maldición de Slav, capítulo 13. Y las tinieblas huyeron de la luz. Los aullidos de los lobos se alzaban, llenando el aire con una siniestra sinfonía que celebraba la apertura de las puertas del infierno sobre la ciudad. Con el barón Bardos y Lady Winchester muertos, la urbe se había transformado en un terreno fértil para la maldad. Dae, asegurándose de que Mark estuviera estable, comienza a percibir el apocalipsis desatándose más allá de la bodega. Los gritos de hombres y mujeres resonaban, una cacofonía de desesperación y terror, mientras intentan escapar de los horrores que los acosaban. Lobos, murciélagos y criaturas aún más innombrables invadían las casas, atormentando a sus moradores y cobrándoles el precio de años de resentimiento, revelando el auténtico horror que solo un conde vampiro demente podía otorgar. La voz de Craven, lúgubre y omniosa, reverberaba por toda la ciudad, clamando por la novia del varón. Busca impasiblemente a Irene. Mark está inconsciente. Dae, con manos temblorosas, lo deja tras unas cajas, cubriendo su cuerpo con unas lonas, en un desesperado intento de protegerlo de la malevolencia que se cernía sobre él. Con un nudo en la garganta y en el estómago, Dae se asoma y abre levemente la puerta de la bodega. Las cenizas de Isaac, el guardaespaldas, aún estaban calientes, ardiendo en una macabra danza que se extinguían ante el gélido viento que se colaba por la apertura. La escena que se desplegaba era de pura pesadilla. Los ciudadanos huían, buscando refugio en sus hogares, pero ni siquiera allí estaban a salvo. Los engendros vampíricos trepaban como arañas por las paredes, dejando a su paso una estela de desolación y muerte. Los huesos de San Andros posiblemente se encontraban en algún ataúd de alguna cripta. ¿Pero cuál? ¿Es que acaso la iglesia podría haber criptas? ¿Habría profanado la santidad de una sepultura para ocultar las sagradas reliquias? Su mente no deja de pensar en las diferentes posibilidades mientras Dae sale cauteloso de la bodega. Hacerse invisible no sirve de mucho ante los horrores que pueden detectar su aroma o escuchar sus pasos sin necesidad de verlo. Se siente solo, sin sus amigos, sin su compañera vendetta, solo, caminando hacia lo desconocido, hacia un rumbo incierto. Decide probar suerte en la iglesia, buscar entre tumbas, de ser necesario, abrir ataúd por ataúd hasta encontrar los huesos de San Andros y depositarlos en el altar con la esperanza de expulsar a los horrores que atormentan a la ciudad de Villaki. Talanor está a punto de escapar de la casa del varón. Su búsqueda fue infructuosa, pero se siente mareado, asqueado y aturdido. En este cuarto, rodeado por réplicas exactas de su compañera Irene, mirándolo con sus ojos vidriosos, como implorándole un mayor esfuerzo, y entonces nota un trozo de papel bajo la cama, un papel sin características distintivas, escrito de manera torpe y salvaje, la palabra Ataúd 22. El papel tiene un membrete, la firma del carpintero local. El mundo de Talanor se viene encima. Su memoria borrada por algún evento traumático comienza a soltar destellos, imágenes de pérdida, imágenes en donde se ve a sí mismo navegando en un oscuro mar de nada, en una embarcación estelar. Puede verse a sí mismo golpeando un vidrio mientras llora de desesperación al ver alejándose a uno de sus compañeros fuera de su nave, hacia esa tinta negra del frío espacio. Su compañero trae un traje como el de él, pero más limpio, más pulcro, más blanco, sin el característico cráneo de venado, solo un yelmo grande y redondo como una pecera. En su alucinación o recuerdo, Talanor llora la pérdida de su compañero, mientras su amigo se aleja flotando de la embarcación. No se sabe a ciencia cierta si se eleva o se hunde, simplemente se aleja hacia una tumba espacial y su traje blanco y peculiar se convierte en un ataúd. Talanor vuelve en sí de este destello de su mente, de este mal recuerdo, sin significado, sin relación aparente con él, pero con toda la carga del dolor, el peso de haber perdido nuevamente a un ser querido. Piensa que el cadáver de Irene se encuentra en el ataúd 22. Su primer instinto es pensar en la iglesia, pero el papel que encontró está membretado con la firma del carpintero. Posiblemente Isaac haya tenido un cómplice e Irene se encuentre en el almacén de la carpintería, posiblemente viva,
como una muñeca en una caja o en una vitrina. Él no sabe que para estos momentos Anastasia ya ha localizado a su amiga Irene, así que sale con gran urgencia, reservando alguna de sus transformaciones por si necesita usarla con aquellos que lo acechen en el almacén del carpintero. Los habitantes de Villaki saben que algo anda mal, resguardados en sus casas de madera y piedra, escuchando gritos distantes de sus vecinos, sienten una inquietud inexplicable, como si una sombra invisible se cerniera sobre ellos. En una pequeña casa, al borde de la aldea, una familia se reúne alrededor de la mesa. Su cena es interrumpida por los primeros sonidos del terror. John, el padre, se levanta con un nudo en el estómago. Su instinto paternal se ha despertado por los gritos distantes. Mary, su esposa, toma a los niños, Emma y Thomas, entre sus brazos. Sus ojos reflejan un pánico creciente. La puerta de la casa es derribada por una fuerza brutal y una sombra monstruosa se abalanza hacia adentro. Un engendro vampírico ha irrumpido en su hogar. Sus ojos rojos como brasas encendidas se lanzan sobre John el padre, derribándolo al suelo. Los gritos de Mary y los niños llenan la habitación mientras el engendro desgarra y devora sin piedad. La familia, en su último momento, como muchas otras familias, se convierte en un símbolo de la tragedia que vuelve a Villaki. Dae escucha los alaridos y siente el peso de la impotencia aplastándole el pecho. Se asoma por una rendija y ve la horrenda escena. Los vampiros, con su elegancia macabra, se deslizan por las paredes, entran a las casas, reclaman vidas con voracidad insaciable. La fría niebla se cuela por cada rendija, levantando consigo el olor acre de la muerte. Lobos de ojos fulgurantes emergen de la espesura del bosque. Sus siluetas siniestras, recortadas contra la pálida luz de la luna, se mueven con una precisión aterradora, sus fauces espumeantes prometiendo muerte. Junto a ellos, murciélagos de alas membranosas surcan el cielo nocturno. Sus chillidos agudos perforan el silencio de la noche. Talanor se mueve a través de las sombras, un espectador mudo de la tragedia que se despliega. Su presencia pasa desapercibida mientras la aldea se sume en el caos. Craven, el heraldo del conde, camina entre los cuerpos con una calma perturbadora. Su voz resuena como un eco espectral, llamando a Irene. Talanor, desde su posición oculta, contempla el horror con una frialdad inexpresiva, mientras se dirige lo más rápido que puede permitirse hacia la carpintería. La aldea de Villaki ahora es un campo de caza para las criaturas de la noche. Es testigo de una masacre que será recordada en los anales de lo prohibido. La tensión en el aire es palpable, cada rincón de la aldea impregnado de un terror inimaginable, mientras la esperanza se desvanece como un sueño disipado por la luz del amanecer. Mientras tanto, en el sótano sombrío de la mansión de Lady Winchester, Irene yace desmayada en el centro de la estancia. Su rostro, pálido, contrasta con la penumbra. Anastasia, debilitada y apenas consciente, apenas puede mover un dedo. En el umbral, Zacarías empuña su rifle con una mano y su hacha en la otra. Su mirada está fija en las escaleras que descienden hacia el sótano. De repente, un ruido escalofriante, como uñas rasgando una pizarra, cortan el aire. 3 figuras, horrendas, emergen de la sombra, sus movimientos graciles, pero cargados de amenazas latentes. Sabe que son vampiros. Sus ojos brillan con un hambre inhumana. Se deslizan hacia Irene, con una elegancia macabra y siniestra. Sus sonrisas revelan colmillos, dientes chuecos y afilados. Zacarías respira hondo. Su corazón late con fuerza en su pecho. Levanta el rifle y apunta al centro del grupo. El disparo rompe el silencio. El retroceso sacude su cuerpo. Una de las mujeres vampiras es impactada, pero no cae. Simplemente se detiene. El agujero en su pecho sana casi al instante. «Miserables criaturas», gruñe Zacarías, retrocediendo lentamente, mientras las criaturas avanzan con una sonrisa siniestra. Una de ellas se lanza hacia él, y Zacarías responde con un golpe de su hacha, cortando el aire con un silbido mortal. La mujer vampiro esquiva con facilidad sobrehumana, y sus uñas rasgan la camisa de Zacarías, dejando una mancha de sangre. Las otras 2
se acercan a Irene, sus dedos extendiéndose hacia su cuello. Zacarías, con un rugido de desesperación, dispara nuevamente, alcanzando a una en la cabeza. Esta vez la criatura cae, su cuerpo se convierte en polvo al tocar el suelo. La líder se vuelve hacia Zacarías, sus ojos destellan de furia. La novia no te pertenece, mortal, es del amo y nos llenará de dones si se las entregamos, dice mientras se mueve con una velocidad imposible. Su figura, una mancha borrosa en la penumbra. Zacarías levanta el rifle, pero el engendro lo golpea, enviándolo a volar al otro lado de la sala. Desarmado y herido, Zacarías sabe que sus posibilidades de supervivencia son escasas. Sin embargo, no tiene intención de rendirse. Agarra su hacha con ambas manos, dispuesto a vender cara a su vida. La vampira se lanza sobre él, sus colmillos destellando. Zacarías gira sobre sí mismo en el último momento, su hacha trazando un arco letal que corta la cabeza de la criatura. La mujer cae al suelo, su cuerpo desplomándose en un charco de sangre negra. La última de ellas, la más joven, vacila, mira a sus compañeras caídas y luego a Zacarías, que respira con dificultad. Sus heridas son visibles, pero el espíritu del cazador es indomable. Con un grito de furia, el engendro carga hacia él. Zacarías, con un último esfuerzo, lanza su hacha. El arma se clava en el pecho de la bestia, que emite un chillido desgarrador antes de caer. Su cuerpo se desintegra en un charco de sangre podrida. Zacarías cae de rodillas, agotado y sangrando, pero victorioso. Las sombras vuelven a sentarse en el sótano, ahora en un silencio aún más profundo. Se arrastra hacia Irene, comprobando que sigue respirando, y luego toma a Anastasia, que lo mira con ojos agradecidos. El sótano de la mansión de Lady Winchester, que hace solo momentos era un campo de batalla infernal, se convierte en un refugio temporal, al menos hasta que el siguiente horror decida hacer su aparición. Dae logra ver a Talanor a la distancia. Acaba de vencer a varios lobos y se dirige en dirección contraria de la iglesia. Lo intercepta. Debemos encontrar el ataúd, dicen al mismo tiempo. Ninguno de los dos entiende muy bien lo que quieren decir, solo que es imperativo encontrar el ataúd número 22. Talanor extiende el papel hacia Dae. Es un movimiento arriesgado, piensa para sí el mago con la máscara plateada. Tal vez el ataúd 22 ya no esté en la carpintería, podría estar en cualquier lugar, y el caos y la matanza del heraldo Craven no ayuda a facilitar las cosas. El ataúd podría estar en cualquier parte, dice Talanor, pero la carpintería podría contener una pista de su paradero, y con suerte, tal vez lo encontremos ahí, y a Irene en él. Dae el mago tampoco sabe que Irene se encuentra a salvo con Zacarías y Anastasia. Recemos a todos los dioses que nuestra búsqueda no sea infructuosa. Nuestra única esperanza es encontrar las reliquias y devolverlas al altar. Faltan muchas horas para el amanecer. Para ese entonces, cada uno de los habitantes de la villa, incluidos nosotros, habrán perecido, dice Dae el mago, mientras toma a su compañero del hombro. Las calles desiertas están llenas de sombras que parecen moverse por voluntad propia, y el viento ulula entre los edificios. Los gritos de los habitantes de Villaki han sido sustituidos por susurros. Los sobrevivientes ahora se esconden de los horrores. Talanor y Dae avanzan con cautela. Sus pasos resuenan sobre los adoquines mientras se dirigen al almacén de carpintería. Talanor, con su imponente casco de venado, lidera el camino. Sus ojos recorren cada rincón, cada sombra, como si esperara que algo surgiera en la oscuridad en cualquier momento. Dae sigue detrás de él, su respiración es entrecortada a través de su máscara. El aire está cargado de una tensión palpable y cada ruido parece amplificado en la quietud de la noche. De repente, un aullido desgarrador rompe el silencio, resonando a través de las calles vacías. Talanor se detiene en seco, levantando una mano para indicar a Dae que se mantenga quieto. Los dos se quedan inmóviles. Sus corazones laten con fuerza mientras escuchan atentamente. El sonido de garras raspando sobre piedra llega a sus oídos, acercándose cada vez más. «¡Corre!», murmura Talanor, y los dos echan a correr.
Sus pasos son rápidos y desesperados. Las sombras parecen cobrar vida a su alrededor, y de repente una figura oscura se abalanza desde el callejón estrecho. Es una criatura horrenda, con ojos brillantes y colmillos afilados. Un vampiro hambriento. Talanor levanta su espada, listo para enfrentarse a la amenaza, pero antes de que pueda actuar, una figura aparece de la nada. Es Roctavio, el demente cuentacuentos que atacó a los gitanos en su campamento. Con una rapidez sorprendente, lanza un objeto brillante hacia el vampiro. Una explosión de luz y sonido llena el aire, y la criatura emite un chillido ensordecedor antes de desaparecer en una nube de humo negro. Talanor y Dae se quedan atónitos, mirando a Roctavio. No hay tiempo para agradecimientos o explicaciones, dice el cuentacuentos, con voz firme pero llena de urgencia. Hay más de ellos, vámonos, dice mientras intenta llevarlos a un lugar seguro. No, debemos ir a la carpintería y encontrar los huesos de San Andros, dice con voz firme Talanor, sin olvidar que está hablando con un hombre perturbado por el dolor que ya ha intentado matarlos. Así que es eso, dice Roctavio con voz temblorosa. Los huesos de San Andros protegían el lugar de las criaturas. Ya veo. Estos huesos impedían el paso a su aldea y han sido sustraídos del altar para darles paso libre a los demonios. No hay tiempo para explicaciones, ni tampoco tengo intención de dártelas, maldito asesino, dice Talanor, escupiendo todo su desprecio sobre este hombre que mató inocentes. Si lo que dices es cierto, recuperar las reliquias es nuestra máxima prioridad y necesitarán toda la ayuda posible. Por cierto, la carpintería es hacia otra dirección, dice Roctavio de manera irónica, haciendo énfasis en que iban por el camino equivocado. Los tres continúan su camino, Roctavio liderando ahora con una confianza que parece casi sobrenatural. Se mueve por callejones estrechos, atraviesan patios oscuros, evitan hábilmente a las bestias. Talanor confirma su teoría. Roctavio es mucho más que un simple cuentacuentos. Parece que sabe más de monstruos y de las criaturas nocturnas que cualquier otra persona que hayan conocido antes. La tensión no disminuye ni un momento. Cada sombra es una amenaza, cada ruido es un presagio de muerte, pero Roctavio las elude con maestría. Finalmente, llegan al almacén de carpintería. La puerta está cerrada y las ventanas cubiertas con tablas. Talanor empuja la puerta, pero está trabada. La desesperación empieza a apoderarse de ellos, pero Roctavio se adelanta, sacando una pequeña herramienta de su bolsillo. Con destreza, abre la cerradura y la puerta se abre con un chirrido inquietante. Dentro, el aire está vacío y huele a madera vieja y aserrín. Las sombras juegan en la esquina y cada crujido del suelo bajo sus pies parece anunciar su presencia. Talanor cierra la puerta detrás de ellos y los tres se quedan quietos, escuchando. Afuera, los aullidos y los chillidos continúan, pero ahora están a salvo. ¿Crees que hemos escapado de ellos?, pregunta Dae. Su voz apenas es un susurro. Por ahora, responde Talanor, su voz grave y llena de determinación, pero debemos mantenernos alerta. El almacén, aunque es un refugio temporal, se siente más bien como una trampa mortal. La tensión en el aire es casi insoportable y cada uno de ellos sabe que la lucha por sobrevivir está lejos de terminar. El almacén, de enormes proporciones, está completamente vacío. La desolación y el eco de sus pasos resuenan como un recordatorio constante de su fragilidad. Los tres buscan frenéticamente los ataúdes, pero no encuentran nada, ni en el piso superior ni en la planta baja. Con la desesperación aumentando, prueban suerte en el sótano. Al abrir la puerta, son recibidos por un espectáculo desalentador. Cientos de ataúdes, apilados sin numeración ni orden, creando un laberinto de madera y muerte. Es como encontrar una aguja en un pajar, dice Dae, la decepción pesando en cada una de sus palabras. ¿No puedes hacer algún hechizo para encontrarlos?, pregunta Talanor a su compañero, con una pizca de esperanza asomando en su voz, pero Roctavio lo interrumpe. Con una expresión sombría, sacude la cabeza. Podría ser inútil, responde.
su torno cargado de resignación. Si las reliquias no se encuentran en un lugar sagrado, son simplemente huesos. El eco de sus voces se pierden en el vasto sótano. La esperanza mengua con cada segundo que pasa. La luz de sus antorchas titila proyectando sombras grotescas sobre los ataúdes. Talanor, Roctavio y Zacarías sienten el aire volverse gélido y denso, como si la misma noche se cerrara sobre ellos. El silencio se rompe de repente, con el eco de pasos firmes, decididos, que resuenan en el exterior. La puerta del almacén cruje, abriéndose con un chirrido escalofriante. Craven, el heraldo del conde Slav, se alza en el umbral. Su presencia oscura y dominante llena el espacio con una sensación de inevitable perdición. Talanor siente un nudo en el estómago. Sus manos se aferran a su arma mientras observa la figura imponente y monstruosa de Craven. Roctavio, con el corazón martillándole en el pecho, retrocede involuntariamente. Busca refugio detrás de un montón de maderas apiladas. Zacarías toma su rifle y prepara su hacha. Traga saliva sintiendo una mezcla de desesperación y determinación. La mirada de Craven, fría y despiadada, se posa sobre ellos, una sonrisa torcida dibujándose en sus labios pálidos. ¡Ah, los valientes defensores de Villaki! Habéis confiado en las reliquias de San Andros para vuestra protección, pero esas esperanzas serán vuestra ruina. Cada fragmento sagrado será destruido, y con ellos cualquier posibilidad de salvación. Seréis testigos de la caída de vuestra ciudad y de la consumación de vuestra desesperanza. El almacén de carpintería estalla en caos. Dae corre frenéticamente entre las pilas de madera y herramientas, su respiración agitada y sus ojos escaneando cada rincón en busca de los huesos de San Andros. Mientras tanto, en el centro del almacén, Craven desata sus furias sobre Talanor y Roctavio. Las vigas de madera crujen y se astillan bajo la fuerza de sus golpes. Talanor, con su casco de venado, se lanza hacia adelante. Su hacha corta el aire, mientras Roctavio dispara un rifle con precisión letal. Craven se ríe, con un sonido gutural y cruel que resuena en todo el almacén. ¿Crees que puedes matarme? Las reliquias de San Andros serán polvo bajo mis pies. Este lugar será vuestro sepulcro, vuestra tumba. Talanor esquiva por poco un golpe devastador de Craven, pero no puede evitar ser derribado. Justo cuando el vampiro se prepara para dar el golpe final, Roctavio aparece de la nada, disparando una ráfaga de balas que impactan en el cuerpo del heraldo, desviando su atención. ¡Levántate, Talanor!, grita Roctavio, mientras carga rápidamente su rifle. Talanor se incorpora con dificultad, viendo la determinación en los ojos de su compañero. Ahora es su turno de devolver el favor. Con una velocidad sorprendente, Talanor agarra una viga rota y la lanza hacia Craven, golpeándolo en el pecho y derribándolo momentáneamente. ¡Ahora, Roctavio!, Talanor grita, proporcionando una oportunidad para que su amigo se recupere. Mientras la batalla continúa, Dae se sumerge en la oscuridad del sótano. Recuerda un hechizo antiguo y empieza a murmurar palabras arcanas. Sus dedos dibujan símbolos en el aire. Una luz azulada emana de sus manos, revelando un débil resplandor alrededor de uno de los ataúdes. ¡Lo encontré!, exclama Dae, su voz llena de alivio. Aunque no puede evitar sentir decepción al ver que solo están las reliquias y no su amiga Irene junto con ellas. Con cuidado, saca los huesos de San Andros y los guarda en una bolsa de cuero, asegurándola firmemente. Roctavio y Talanor sangran, están agotados, pero siguen luchando contra Craven. ¡Dae, corre!, grita Roctavio, bloqueando un golpe con el cañón de su rifle. Talanor lanza su hacha, creando una explosión de astillas que ciegan temporalmente a Craven. Dae aprovecha el momento, se escabulle entre las sombras y corre hacia la salida. Su corazón late con fuerza. Con un último vistazo, Dae ve a sus amigos, luchando con todas sus fuerzas. No sabe si lograrán salir, pero su única esperanza es llegar al altar de la iglesia a tiempo. Se adentra en la noche, con los huesos de San Andros firmemente sujetos, dejando atrás el almacén de carpintería y la lucha que aún resuena en sus oídos. La incertidumbre y el miedo se mezclan en su mente mientras corre con todas sus fuerzas hacia la iglesia. Sus pasos
retumban con el movimiento, mientras el ejército de criaturas de las tinieblas lo persiguen incansablemente. Su respiración es rápida y entrecortada. Su mente está enfocada en una única misión: llegar a la iglesia de San Andros, colocar las reliquias en el altar y vencer al mal. El resplandor de las antorchas y los ojos brillantes de las bestias lo acechan, acercándose cada vez más en una frenética carrera. En un callejón oscuro, el juguetero Bansky, con su rostro pálido y sus manos temblorosas por el miedo, se cruza en su camino. ¡Mago! ¡Por aquí!, grita Bansky, señalando hacia una esquina. Sin detenerse, Dae sigue al juguetero. Bansky saca de su bolsa una serie de juguetes mecánicos que empiezan a girar y a chillar, emitiendo destellos de luz y sonidos estridentes. Las criaturas, confusas y atraídas por el ruido, se detienen momentáneamente, dándole a Dae unos preciados segundos para tener ventaja. Pero el respiro es breve. Las bestias, tras destrozar los juguetes, retoman la persecución con una furia renovada. Dae alcanza finalmente las puertas de la iglesia de San Andros, empujándolas con todas sus fuerzas. «¡Sacerdote, ábreme!», clama con desesperación. Las puertas se abren justo a tiempo para permitirle el paso, pero las criaturas irrumpen tras de él, rompiendo puertas y ventanas. Sus rugidos llenan el sagrado recinto. El sacerdote, con su rostro sereno y ojos llenos de determinación, dice: «Dae, no hay tiempo que perder». Con voz firme, mientras Dae corre hacia el altar, el sacerdote se enfrenta a las criaturas, blandiendo una antorcha y recitando oraciones, las últimas oraciones que va a recitar en esta vida. Las bestias retroceden momentáneamente, pero su número es abrumador. Con un último acto de sacrificio, el sacerdote se lanza contra las criaturas, comprando el tiempo necesario para que Dae llegue al altar. El mago, con los huesos de San Andros en sus manos, llega al altar. Su corazón late con fuerza mientras coloca los huesos en su lugar. Una luz brillante emana del altar, iluminando toda la iglesia. Las bestias chillan de desesperación, sus cuerpos retorciéndose mientras son repelidas por la energía sagrada. Dae mira con júbilo su obra de pie ante el altar. Su respiración es agitada y su cuerpo está temblando. Las criaturas, ahora impotentes, gritan y rasgan las paredes de la iglesia, incapaces de acercarse al altar sagrado. La iglesia, aunque dañada, se convierte en un faro de luz en medio de la oscuridad, mientras Dae contempla el sacrificio del sacerdote y la derrota de las fuerzas del mal. Kraven se mueve mientras tanto con la gracia letal de un depredador. Sus ojos llamean con una malicia que parece devorar el alma. Talanor se tambalea bajo los golpes implacables de Kraven. Roctavio, herido y jadeante, lucha por mantenerse en pie. El sótano se ha convertido en un campo de batalla infernal, con astillas de madera volando y sombras danzando a la luz de las velas tintilantes. Kraven lanza a Talanor contra una pila de tablones. El impacto resuena por todo el almacén. «Este es tu fin, caminante de las estrellas», ruge Kraven. Su voz es un eco de muerte. Roctavio, con su último aliento, se coloca entre Kraven y su amigo caído. «Talanor», dice Roctavio, su voz quebrada por el dolor y la resignación. «quiero que sepas que a pesar de todo el mal que he causado, el amor por mi hijo fue lo único puro en mi vida. Si he de morir hoy, me alegra saber que fue defendiendo una causa justa junto a ti». Kraven levanta su garra, su deforme garra, negra, oscura y mortal, listo para dar el golpe final. La desesperación pinta los rostros de Talanor y Roctavio. Su destino es inevitable, como una sombra mortal que pesa sobre ellos. En ese preciso instante, a algunos kilómetros de distancia, Dae está colocando las reliquias de San Andros en el altar. Una luz cegadora envuelve la iglesia. Una onda de energía pura y sagrada se expande por el aire. Kraven se detiene. Sus ojos se abren de par en par. Esos terribles ojos amarillos grandes son un terror puro. Su grito es un alarido de desesperación. La luz sagrada lo envuelve, quema su carne, retuerce su alma. Kraven, impotente y consumido por el miedo, huye en una nube de sombras. Sus aullidos resuenan mientras desaparece en la noche. En la distancia,
La ciudad de Villaki comienza a despertar de su pesadilla. Los gritos de victoria y felicidad llenan el aire mientras los habitantes celebran la liberación de las garras del mal. Talanor y Roctavio, exhaustos pero vivos, se miran con una mezcla de alivio y asombro. Lo logró. Dae llegó al altar, susurra Talanor. Su voz se quiebra por la emoción. Roctavio asiente. Se limpia la sangre y el sudor que escorren por sus mejillas. Villaki es libre y la luz de la esperanza brilla una vez más en sus corazones. Y continuará.